Buenas noches, profesora. Mi nombre es William Caballero y le voy a hablar sobre el compendio de lecturas de una nueva geografía económica. Específicamente le voy a hablar sobre tres dimensiones de la escala geográfica que son la local, la nacional y la internacional. Según la escala geográfica, el poder de los mercados y el desarrollo de la economía suelen desarrollarse de distintas maneras, es decir, que no son las mismas. Es decir, que si tomamos por ejemplo el análisis de una escala menor, puede ser con una provincia o un estado, su espacio geográfico estarán representadas por desafíos en menor cantidad que en comparación con una escala geográfica todavía mayor. Tal es el caso de un país en donde se ubica eh, la provincia o el estado. Y por otra parte, si tomamos una escala geográfica todavía mucho mayor, como una región que abarca, en donde está involucrado este país, los desafíos que se presentan en los mercados o cualquier otro sector son todavía mayores y distintas a las dos escalas anteriores. Entonces, ¿cómo definimos escala geográfica? Una escala geográfica la podemos definir como las cualidades o dimensión geográfica de un objeto de estudio que nos permite obtener y representar información en distintos niveles de detalle. Estas pueden ser representadas en planos, mapas, y pueden utilizar como ejemplo desde arroyo, ríos, océanos, ciudad, una provincia, una localidad o un estado. Entonces, desde aquí podemos partir diciendo que se pueden clasificar en tres tipos: la local, la nacional y la internacional. Entonces, ¿cómo definimos una escala local? Lo pueden definir como los procesos geográficos que se desarrollan en un lugar específico y que no tienen mucho alcance fuera de ella. Tal es el caso, como tomamos antes, una provincia. Puedes analizar los factores económicos, sociales y culturales que se desarrollan dentro de esta, sin salirse fuera del territorio que estamos analizando. Y la escala geográfica nacional ya se refiere a los procesos geográficos que se desarrollan en el país donde se ubica esta provincia. Generalmente se utilizan las provincias o distritos que conforman el país. Se analizan los procesos económicos y también pueden ser representadas en mapas o planos geográficos con un menor nivel de detalle que una escala geográfica local. Y la otra escala geográfica es la escala geográfica internacional, que estos ya son procesos geográficos que abarcan ya un nivel internacional, es decir, que no es solamente un país, sino países que conforman una región. Ya puede ser, por ejemplo, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica o toda América, Europa, Asia, África, Oceanía. Son regiones que pueden ser tomadas como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los componentes que se puede analizar en estos tres tipos de escala geográfica? Entre ellas puedo mencionar eh, las naturales, que como su palabra lo dice, son componentes que provienen directamente de la naturaleza y no tienen ninguna intervención del ser humano. Tal ejemplo de las montañas, ríos, lagos y todo esto. Es decir, que si los geógrafos pueden analizar el comportamiento climático de una región para luego ser comparado con los de la otra región o de otro país.
El otro componente son las sociales, que estos las pueden definir como la interacción que sucede entre las actividades humanas para el desarrollo de comunidades, tal es el ejemplo de actividades religiosas, deportivas, entre otras más. Y el otro componente es el político, que se refiere a la forma de organización del poder de las sociedades humanas. Por ejemplo, los acuerdos que se han escrito históricamente para, 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 para establecer las dimensiones territoriales, entre otros, y también los económicos, que se refieren al desarrollo de las actividades económicas que se desarrolla en un lugar específico, un país o una región, que, es, que se realizan para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Por ejemplo, las clases sociales son puntos que pueden ser tomadas dentro de este análisis. Los capitalistas. Y el otro componente es las culturales, que esto lo pueden definir como las costumbres o tradiciones que a lo largo de los años las regiones o un lugar específico ha desarrollado generación tras generación. Entonces, un ejemplo de escala geográfica que desarrollé es tomando como ejemplo Chiriquí. Chiriquí ya sería como la escala local. Entonces, al realizar un estudio de Chiriquí, podemos definir que tiene una superficie de 6.547.7 kilómetros cuadrados. Se divide en 14 distritos y 106 corregimientos. La economía de Chiriquí se desarrolla generalmente de la agricultura y la ganadería, aunque últimamente ha crecido mucho lo que es el sector turismo y de servicios. Chiriquí posee una población de más o menos entre 409.821 personas. Esta sería la escala local y se pueden analizar factores económicos, componentes económicos, sociales, culturales, todas las que mencioné anteriormente. Y cuando hablamos de una escala nacional, ya no sería de Chiriquí ni las regiones que conforman Chiriquí, sino sería el país, pues, Panamá, que es en donde se ubica Chiriquí como una provincia. Ya desde este punto de vista se pueden analizar todas las provincias que conforman el país. Actualmente está conformado por 10 provincias. Panamá tiene una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados. Como ya dije, 10 provincias y 5 territorios indígenas que son definidas como comarcas. Y gracias a la posición geográfica de Panamá se pueden desarrollar distintas actividades económicas como el servicio mundial, servicio marítimo mundial. Poseemos la zona libre de Colón, el canal de Panamá. Se desarrolló mucho lo que es la agricultura, la ganadería, el turismo. Y puedo decir que la población de Panamá es un total de 4.279.000 habitantes, según el censo de 2020-21. Entonces, cuando analizamos una escala geográfica nacional, podemos estudiar escalas geográficas locales, es decir, Chiriquí, Boca del Toro, Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, y podemos compararlas. Podemos decir
cuál tiene un mayor crecimiento económico, cuáles son los porcentajes, cuáles son los problemas que se enfrentan las provincias, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y todo eso. Entonces, cuando hablamos de una escala geográfica mayor, que sería la internacional, podrían tomar todo lo que es América, pero en este caso tomé de ejemplo Centroamérica, que ya es una región que tiene una extensión de 522.760 kilómetros cuadrados. Aquí es una región que ya está conformada por países, ya no son estados ni provincias, sino países. Y está conformada por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La economía de América Central está basada principalmente en la agricultura, el turismo y algunas industrias pequeñas. Como podemos ver aquí ya no se toman, ya no se toma en cuenta las actividades económicas que se desarrollan en un país específico, sino que lo que destaca generalmente como una región. Y su población es de 50.690 60.690.000 habitantes aproximadamente. Entonces aquí es donde radica la importancia del análisis de la escala geográfica, es que nos permite el estudio y nos facilita la comprensión de los fenómenos que se desarrollan en los lugares específicos que deseamos estudiar.